Y en base a esas dos notas van a tener el 50% va a ser evaluación de batería y el otro 50% se va a evaluar la práctica. Y de ahí se saca la nota final. Igual, si desaprueban teoría, desaprueban esta, porque se hacen en conjunto. Sería la de electrotecnia. Bueno, comencemos. Ahí cuando terminemos, o cuando se finalice, pues tenemos 40 minutos más, tenemos que volver a entrar con el mismo link. Profe, pero después del trabajo práctico Sí. del proyecto, ¿no mandaron con otro sí? El 5, el que habíamos hecho una clase y lo habíamos explicado. Que lo explicamos con el... Oh, porque esa clase entré y después justo me tuve que ir, pero y no sabía que había otro trabajo práctico. ¿Ese está en el modo? Sí, sí, está en el modo. Lo puso el profe. Brimonti lo cargó. Está. Entonces, hacemos un repaso de lo que es el proyecto. Bueno, profe. Igualmente, nosotros con el profe realizamos el informe de cómo debería ir paso a paso, así cualquiera que lo lea lo entiende. Igual, si no entienden eso, se pueden ir a la norma, que está mucho más detallado. Entonces, para comenzar, lo primero que tenemos que hacer es, ustedes buscan el plano, cada uno busca su plano, y en base a su plano van a empezar a determinar el grado de electrificación del inmueble. Para eso tienen que calcular la superficie cubierta y la semicubierta. ¿Se acuerdan de eso? Que la superficie cubierta era cuando teníamos todas las paredes, y la semicubierta se contaba cuando tenías 2 paredes y el techo. Eso se consideraba semicubierta. Entonces, ustedes van a agarrar todas, por ejemplo, van a tener la sala de estar, cocina, baño, pasillo, todo eso, y van a sacar el área de cada una en metros cuadrados y van a sacar lo que es la superficie cubierta. Porque nosotros lo que calculamos es la superficie límite de aplicación. La superficie límite de aplicación sería la superficie que nosotros vamos a iluminar. Entonces, van a tener la superficie cubierta más el 50% de la superficie semicubierta. Si tienen superficie semicubierta, la suman. Si no, su superficie límite de aplicación va a ser solamente la superficie cubierta. ¿Entienden hasta ahí? A partir de eso, de ese resultado, supónganse que le dio 56 metros cuadrados, se van a una tabla, todos tienen a mano la norma, así se van guiando, o el trabajo práctico. Yo no, profe. Tengan, Yo tampoco. bueno, entren a lo que es bueno, en el modo nosotros igual subimos el trabajo práctico, a principio de año subimos, pero ahora lo hicimos mejor, más detallado, modificamos algunas cosas que la tienen que tener en cuenta. Bueno, a partir de eso nosotros nos vamos a ir a la norma, a la tabla 770.7.1, el cual nos establece los distintos grados de electrificación. Entonces tenemos que el mínimo va a ser hasta 60 metros cuadrados, el medio de 60 a 130, y ahí después está el elevado y el superior. Nosotros, como tenemos, suponemos que tenemos una vivienda de una superficie límite de aplicación de 58 metros cuadrados, entonces damos por asignado un grado de electrificación mínimo. A partir de eso, calculamos el punto B, que es el número mínimo de circuitos. Entonces vamos a establecer por la tabla esta que ya quedan 10 minutos, así que vamos a volver a entrar. Y ahí les paso al grupo, les comparto al grupo la norma. Así la abren. Ahí les comparto el WhatsApp. A partir de esta
a partir del punto B, se van a esa tabla y ahí nos establece que como nuestro grado de electrificación es mínimo, sí o sí tenemos que tener 2 circuitos para que esté nuestra instalación dentro de la norma. Entonces vamos a tener un circuito de iluminación y uno de toma corrientes, como mínimo, o sea que ustedes pueden poner más. Y después, en base a eso, nos vamos a otra tabla más, que es los puntos mínimos de utilización, que en la norma nos especifica cada cuánto tenemos que poner cada toma corriente. Ahí les comparto, si no, el trabajo y nos vamos guiando al trabajo. ¿Quieren? Sí, por favor. Así ven las tablas. Ahí. Bueno, ahí cuando vuelvan a salir todos, ahora termino la reunión porque quedan 5 minutos, y volvemos a entrar todos al mismo enlace, y de ahí le voy mostrando desde el trabajo práctico. Ahí volvemos a entrar todos, ahí finaliza la reunión. ¿Me escuchan bien? Sí, profe. Sí, profe. Sí. Profe, eso era lo que había matado antes. Chicos, cuando tengan alguna consulta, activen el micrófono y me dicen, no hay problema. Sí. El plano, sí, puede ser el de tu casa siempre y cuando no supere los 60 metros cuadrados. Porque el plano que estamos haciendo nosotros es para que, o sea, si querés lo puedes hacer, pero va a tener otras dimensiones, tener que tener en cuenta otras cosas. Siempre y cuando no supere eso, lo que puedes hacer si tu casa supera los 60 metros cuadrados, recortarle alguna pieza o sacar algún ambiente. Pero por ejemplo nosotros tenemos esta casa que es, nosotros con la que le hicimos el ejemplo, que es un departamento. O sea, este es una vivienda, un plan de una vivienda en un departamento. Lo que van a tener que comenzar a hacer es, bueno, determinar el grado de electrificación, lo que yo les decía. En este caso, esta es la tabla que aparece en la norma. Nosotros le pusimos todas las tablas que aparecen en la norma, se las agregamos acá para que ustedes vayan a la norma solamente si quieren profundizar más el tema. Le explicamos cuándo es una superficie cubierta, cuándo es una semicubierta. Entonces, ahí van a sacar lo que es la superficie límite de aplicación. Este sería el ejemplo de cómo ir ambiente por ambiente. Van a sacar el largo y el ancho de cada ambiente, que tenemos las medidas, ustedes van a tener en su plano las medidas, e ir sacando la superficie de cada recinto, de cada ambiente. Y en caso de que tengan algún balcón o alguna otra superficie semicubierta, lo agregan. Acá nos da una superficie de 58,93, entonces en nuestro grado de electrificación seleccionamos que es mínimo. En base a esto, nos vamos a la tabla de mínimos en los requerimientos que tenemos que tener en cuenta. Vamos a tener que un grado de electrificación mínimo, y tenemos un circuito de iluminación y uno de toma corriente como mínimo. Si nuestro grado de electrificación fuera medio, ahí tendríamos que tener dos de iluminación y uno de toma corriente, o al revés, podemos elegir. Entonces después tenemos otra tabla que es la de puntos mínimos de utilización. A ver si la encuentro acá en la norma.
esa tabla está en la norma, donde ustedes tienen, por ejemplo, en su escala de comedor de edificación es mínimo, van a tener una boca cada 18 metros cuadrados y un tomacorriente cada 6 metros cuadrados. Como nuestra superficie, ustedes les conviene hacer una tabla como la que les puse en el trabajo práctico. Entonces, como nuestra superficie de la sala de estar es 23,6, ponemos 3 mínimo porque es una boca cada 18 metros cuadrados. Con 2 nos va a quedar corto, entonces ponemos 3. Y así con todos los otros ambientes. Por ejemplo, en una toma corriente tenemos cada 6 metros cuadrados, entonces si ponemos 3 no nos va a satisfacer el mínimo. Entonces tenemos que poner 4 para que esté dentro de la normativa. Después tenemos lo que es el establecimiento preliminar del esquema de distribución. Ahí lo que vamos a ir a la norma y vamos a seleccionar la distribución en base a nuestra vivienda. Nosotros, como tenemos circuitos terminales, por ejemplo, que tenemos un tablero principal y uno seccional, lo vemos por lo general cuando son casas de 2 plantas, donde tenemos 2 tableros. Después, una vez que hacemos eso, hacemos lo que es la distribución de las bocas, donde realizamos, acá ya tienen que tener en cuenta toda la distribución en el plano que van a tener esta distribución. Una vez que eligieron cuántas bocas poner en cada ambiente, en base a los requerimientos mínimos, siempre tienen que verificar que cumple con el mínimo y que no sobrepase el máximo de bocas por circuito. Por ejemplo, para iluminación tenemos que el máximo es de 15, nosotros tenemos 10, está bien. Si acá tuviéramos 16, ya tendríamos que hacer 2 circuitos, porque superaría el máximo. Después, lo mismo con los tomacorrientes. En el caso de que tengamos tomacorriente de uso especial, van a ser 15 igual. Después, una vez que realizan toda esa, realizan la distribución de bocas en el plano. Todas las iluminaciones siempre tienen que estar centradas. En este caso que tenemos 2 bocas, el ambiente lo vamos a dividir en 2 y vamos a hacer una cruz y ahí nos va a dar la mitad, el medio. Pero siempre tiene que estar centrada. En este caso dividimos este ambiente en 3 y lo hacemos en el medio, donde cada una va a tener una llave de punto y donde ustedes tienen que especificar. Por ejemplo, en este dormitorio, la llave de punto G enciende la luminaria G, y así sucesivamente. Esta enciende la A, esta la B, estas 2. Una vez que realizan eso, confeccionan una tabla, lo que es la síntesis del proyecto, donde ustedes a partir de eso irán haciendo todos los cálculos y después verificar si lo que hicieron está bien. Acá van a agregar la cantidad de circuitos, van a tener 2 circuitos, el de eliminación y el de toma corriente. La cantidad de fases va a ser una sola, porque esto varía si en el caso de que fuera trifásico, como no lo es, tenemos una sola fase. Después hacemos el cálculo de la demanda de potencia, o sea, la máxima. Nosotros analizamos como si fuera la máxima, toda la potencia máxima que vamos a utilizar en la casa, a eso lo consideramos, a esa consideración tenemos el cálculo. Entonces vamos a tener, para la iluminación, en base a la tabla, nos dice que es 2/3 de la que resulta al considerar todos los puntos de utilización. 2/3 es lo mismo que decir 0,66. Todos los puntos de utilización sería el número de bocas y se considera 60 VA cada uno como máximo. Antiguamente, en las otras normas más viejas, se consideraba como que era 150 VA, pero a medida que fueron pasando los años se implementaron la tecnología LED, que ese consumo bajó, entonces ahora se considera 60 VA. Entonces, si acá ustedes tenían 13, van a poner 13
por 0,66 por 60. Y ahí le va a dar lo que sería el total de ese circuito de iluminación. Y el de toma corrientes ya se considera por sí 2200. Se considera ya como que el máximo, la máxima potencia que se va a demandar en ese circuito es 2200. Entonces lo volcamos en nuestra tabla. Ahora agregamos lo que es la corriente. Entonces ahora vamos a ver la corriente de nuestro proyecto. ¿Cuál va a ser la máxima? Molina, tendrías que leer todo de principio entonces. Tendríamos, quedamos acá, en el cálculo de la corriente. Ustedes cuando ven por ejemplo, la fórmula de potencia, es V por I. Esto sería la potencia, este es el voltaje y esta es la corriente. ¿Se acuerdan? La ley de potencia era que era igual a V por I. Entonces despejan la corriente y van a poder sacar, porque ya tenemos la demanda de potencia y el voltaje que es 220. Entonces van a sacar acá la corriente del circuito de iluminación. Entonces van a tener acá, y el circuito de toma corrientes acá sería 10. Entonces van a sacar, sería 2200 dividido 220. Vamos a poner acá, esto lo modifico después y se lo reenvío, porque acá estaría mal, sería 2200 dividido 220. Después tenemos que agregar lo que sería la cantidad de los conductores que vamos a utilizar en nuestra vivienda. Entonces sería L sería la fase y N sería el neutro. Entonces como mínimo acá nos dice que para el circuito de iluminación esto es lo mínimo que tenemos que utilizar. En el circuito de iluminación 1,5 y en toma corriente 2,5 como mínimo. Después, en base a nuestras verificaciones, iremos aumentando en nuestra sección. Entonces, después tenemos que agregar lo que es el conductor a tierra, que igual como mínimo, si nos vemos en esta tabla, el conductor de protección mínimo tiene que ser de 2,5. Entonces, ahora lo que hacemos es verificar la corriente admisible, o sea, con esto vamos a ver cuánta es la cantidad de corriente máxima que soporta un cable. Por ejemplo, el 1,5 soporta 15 amperes y el 2,5 soporta 21 amperes. Pero para esto se le aplican diversos factores. ¿Qué pasó? Activen el micrófono más, porque si no las cantidades de boca máxima serían 15 por circuito. Después tenemos lo que es acá tenemos los factores de corrección. Estos ustedes deben hacer una tabla y poner las secciones que establecimos según una norma, ¿no? Entonces acá vamos a establecer, por ejemplo, tenemos que aplicarme factores para corregir este valor de la cantidad de corriente máxima que soporta un cable, porque dependiendo de la región va a soportar distintas cargas. Por ejemplo, si vamos al norte, donde las temperaturas estas son más elevadas, se va a considerar un factor de 0,91. Acá consideramos un factor de 1,08. Entonces, teniendo en cuenta ese factor y el de los conductores cargados que pasan por un mismo circuito,
que como máximo van a ser 4, muy rara vez van a pasar 4, pero vamos a considerar eso. Entonces aplicamos el factor de 0,8. Una vez aplicados esos dos factores, verificamos y nos va a dar que para el cable de 1,5 va a soportar 12,96 y el de 2,5 18,14. Entonces lo volcamos en nuestra tabla, verificamos. Ahora tenemos que sacar la protección, o sea, sería la protección de la térmica, donde la térmica tiene que estar entre medio de estos valores, entre medio de este valor y de este valor, entre el IB y el IZ, tienen que entrar entre esos dos valores. Entonces, si nosotros, por ejemplo, en la eliminación, sí o sí vamos a tener que usar una térmica de 10, porque está entre medio de esos valores. Y en el toma corriente podemos utilizar uno de 10 o 16. Ahí va a variar de la elección del proyectista. Si ustedes son los proyectistas que están haciendo su proyecto, van a decirle, bueno, si elegís una de 10, estás dentro de la norma. Pero el día que vos pongas mucho más toma corriente, eso puede ser que te salte la térmica. Entonces, ahí eligen lo que es la corriente asignada a la protección, establecen en base a la curva de actuación. Por lo general, esto después lo leen detalladamente, siempre elegimos la clase C, que es de 3 a 5 veces la nominal. La B por lo general se utiliza para circuito de eliminación, donde la corriente no es muy elevada. Después tenemos, por ejemplo, lo que es la clase D, que se utiliza cuando las corrientes de arranque son elevadas, como por ejemplo en los motores, que ahí te aguanta esa curva que soporta de 5 a 10 veces la nominal. Entonces ahí van a poner lo que es la corriente asignada a la protección. Van a poner que para el circuito de iluminación es de 10 y para este sería 6 y 6. Si quieren pueden poner 6 y 6 también. O sea, no. Una vez que completan eso, van a seccionar. Donde en el seccional realizan todos los mismos cálculos que hicieron en este y en este. En lo que es la demanda de potencia máxima simultánea, suman los dos valores. Acá estaría mal. Entonces sería... No, sí está bien. Acá suman los dos valores, 2200 más 396. Y después lo dividen por 220 y le va a dar lo que es la corriente. En base a una tabla seleccionan lo que es el cable como mínimo, era de 2,5 y la corriente asignada se van a una tabla que es para conductores directamente enterrados, donde cuando el conductor está directamente enterrado, la cantidad de corriente que soporta es mayor a uno que está colocado en una cañería común. Y le eligen lo que es la corriente asignada a la protección. Van a elegir 20, porque tiene que estar entre medio de 39 y de 11. Y también deben tener en cuenta otra cosa, que debe ser mayor a las térmicas de los circuitos terminales. Después, una vez que completan todo esto, ¿alguno tiene una consulta hasta ahora de todo esto? Esto ya lo hemos explicado varias veces igual con el profe, pero por ahí tienen alguna consulta. No, por ahora no. No, profe, todo bien. Y después tienen lo que son las verificaciones, que la primera verificación va a ser base a la protección seleccionada, que es contra la sobrecarga, que se basa en lo que habíamos visto para seleccionar la térmica, ¿no? Que nuestra corriente asignada a la protección tiene que estar entre los valores de la corriente del proyecto y la corriente admisible, la que va a soportar el cable. Entonces hacen esta tabla y verifican lo que habíamos visto anteriormente. Después la verificación del cortocircuito máximo,
donde van a tener acá... Profe, ahí ya teníamos en el punto 2. Van a tener la regla... ¿Qué onda? ¿Estaríamos en el punto 2 ahí o no? ¿Se me escucha? Sí, se escucha pero cortado. Dijo si eso sería parte del punto 2, profe. ¿Me escuchan bien? Sí, profe. Sí. Dejó compartir pantalla. Van a tener en cuenta dos cosas, entonces. La regla de poder de corte y la de tiempo de corte. En la de poder de corte, ustedes van a seleccionar que su térmica soporte este valor está dado por te lo da Servicios Públicos, que es la corriente máxima de cortocircuito. Y ustedes van a tener la capacidad de ruptura de su térmica, que por lo general es 4500, que más abajo está la tabla, que este es el poder asignado, 4500, y el que nos brinda servicios públicos es 3500, entonces ese valor siempre tiene que ser mayor. Después tenemos lo que es la regla de tiempo de corte, que la que nosotros vamos a utilizar va a ser esta. Entonces tenemos que verificar donde K es un factor que va a estar dado por tabla. Este es el factor que, como tenemos un conductor de cobre, vamos a utilizar 115. Después la sección va a estar dada por la sección que está en nuestro circuito terminal, la que utilizamos acá, que es 2,5. Y este valor que está dado por la clase de limitación. Por ejemplo, nosotros teníamos que elegir la de 4500, nos venimos a esta tabla, la curva que teníamos era tipo C, entonces nos da que tenemos que elegir 39.000. Entonces esta va a ser la energía máxima específica abajo del dispositivo de protección, como lo especifica acá. Entonces esta es lo que tiene que verificar. En caso de que no nos verifique, lo que tenemos que hacer es poner una sección mayor. Ese es el único valor que podemos modificar. Lo resolvemos y nos da que es mayor. Entonces seguimos. Si este valor no nos diera así, tendríamos que aumentar la sección. Después tenemos lo que es la caída de verificación, la verificación por caída de tensión, donde lo que vamos a hacer es, en base a esta tabla, vamos a calcular, acá tenemos la corriente, vamos a tener la longitud la sacan de su cálculo ya hecho de su corriente eléctrica, donde ya hicieron toda la distribución eléctrica. Entonces, por ejemplo, en el circuito de iluminación, verifica cuál es el punto más lejano. El punto más alejado sería esta boca. Entonces miden la longitud de esta cañería y lo colocan acá. Entonces Profe, yo me había hecho casi todo, pero lo no revisan y ahí les va a dar el valor de caída de tensión. Y ese valor de caída de tensión no tiene que superar el 3%. Entonces realizan ese cálculo y les va a dar esto, que no debe superar el 3%. Acá ninguno supera, entonces está bien. Y después de eso es lo que realizan lo de selectividad, que eso se lo vamos a explicar más adelante. Pero hasta donde le vamos a corregir ahora va a ser hasta este punto. ¿Alguno tiene alguna duda? No, profe, la de Ya saber si... No hablamos, dale. Hable, hijo. Profe, lo de los cables, ¿cómo eso que mostró usted? Yo no lo hice todavía, de pasar todos los cables, me faltaba eso a mí. Había hecho las tablas, pero no había hecho eso de los... ¿No tienen ninguna duda?
me escucha? Yo te escucho. Tenía la misma voz que vos. No me escucha, voy a poner. ¿Saben cómo realizar lo que es el trabajo práctico número 5? ¿Sí me explico el 5? ¿Cuándo envió el trabajo No, práctico no sé. número 5? ¿Cuántos trabajos prácticos son? Estoy perdido con eso. No, no lo escucho. A ver. A ver, ahí modifico el audio. A ver, ahí ahora. ¿Me escucha, Pepe? ¿Alguno tiene alguna consulta? Si no, escribo en el chat porque no lo escucho. Porque si no tienen más dudas, les mando este archivo y después lo leen más detenidamente. ¿Cuántos trabajos son? Son 3. O sea, a ver, ahí me fijo bien. Son... Son 3 trabajos prácticos. Y ahora el último que añadimos. Por lo que me figura acá en el nicho son 4 trabajos prácticos más el último del plano. O sea, el último que le mandamos que tenían que hacerlo en base a su proyecto. Claro, después del proyecto tienen un solo trabajo práctico más. ¿Qué pasó, Joaquín? Está, ahí vuelvo a compartir. Si se corta, mientras estoy explicando, volvemos a entrar con el mismo enlace. ¿Todo bien el plano?
esto de 100, para explicarlo de nuevo. Acá tienen que poner la cantidad de cables en base a su... Por ejemplo, acá tengo una boca de iluminación. ¿Cuántos conductores van a salir del tablero principal? Va a salir el fase, neutro y tierra. Acá como tenemos una llave de punto, a la llave de punto va el fase y el retorno. Entonces van a ir solamente 2. Acá van a ir 3 porque van a pasar el fase y neutro, que tiene que seguir para el otro ambiente, y además va a pasar el retorno que viene de esta llave de punto. ¿Qué no entienden de esto? Después acá, por ejemplo, todo lo de tomar corriente van a ser 2 por 2,5 más tierra, porque es fase y neutro nada más. Lo único que va a cambiar va a ser en la iluminación, que por ejemplo es en este caso. Acá serían acá este es el que teníamos más listo, no lo voy a compartir, porque acá sería el retorno nomás. Acá serían 2 de 1,5 más tierra. En este va a cambiar, van a ser 3 porque van a tener 2 retornos. ¿Se acuerdan cómo conectar lo que es la llave de combinación? Acá, por ejemplo, en este caso, vamos a ver. Van a tener acá va a venir, por ejemplo, en toda la llave de puntos siempre va lo que es el fase y el retorno. Entonces va a venir el fase y sale el retorno que encendería esta lámpara. Pero también tenemos que encender esta lámpara. Entonces van a ir, este retorno va a venir acá y va a continuar acá. Acá van 3 conductores porque va a pasar. El neutro se va a colocar en la lámpara junto con el retorno, porque la lámpara lleva, si quieren anótenlo, la lámpara lleva el retorno y el neutro, y la llave de punto lleva el fase y el retorno. Claro. El T es el cable de tierra, no es la fuente de tierra. Ahí entro del celular y le explico eso. Cómo conectar la llave de punto y eso. ¿Qué dice? Claro, en tierra no cuenta. O sea, ustedes con solo poner más T están diciendo el tierra. ¿Quieren que les pase este plano? En PDF, así lo tienen. Entonces ahora les mando al grupo este plano. Por ejemplo, acá no se confundan, porque por ejemplo en el baño es en el único lugar donde puede ir un tomacorriente y una llave de puntos juntos. Entonces, ¿qué hace? El tomacorriente viene de acá, serían los 2 por 2,5 más tierra, y el circuito de eliminación vendría de acá, donde va a venir el fase y el retorno. Acá va a venir el fase y el retorno.
quieren darle una especificación sería el retorno de la lámpara G. Acá venir el pase y el retorno de la lámpara F. Lo que dice Syntenax es el cable directamente enterrado, porque para que sea directamente enterrado tiene que tener ciertas especificaciones. Acá iría una línea punteada que no se marcó. Pero esta es una línea común y acá van línea punteada. Ahí los modifico y después se los mando. Pero por eso es Syntenax, porque en el Syntenax vienen los 3 cables juntos y viene ya protegido contra la humedad. Por eso es que también resiste más corriente, porque el conductor al estar directamente enterrado está más frío, entonces por ende la corriente se disipa más rápido y soporta más corriente. Porque se acuerdan que el de 2,5, el común, soportaba una corriente de 21 amperes, según en la tabla. Pero el que es directamente enterrado de Syntenax soporta 39 amperes, soporta más corriente. Que esta corriente valería si estuviera canalizado o otra cosa. Por eso en la tabla no especifican bien todos los datos. Por ejemplo, este es cómo se debería hacer. Y este sería un ejemplo de cómo no se debería hacer, que se hace pero no se debería hacer. Están todos los circuitos en una misma cañería. Así es como se solía hacer antes. ¿Alguno tiene alguna otra consulta más? Otra cosa para aclararle es que en el plano siempre tienen que ir en el mismo orden. Por ejemplo, si ponen en esta dirección, no pueden poner, por ejemplo, una acá. Siempre tienen que seguir todo el mismo orden, todos horizontales, y por ejemplo, si es vertical, todos por el mismo lado. No hay ninguno que vaya en contra. RS16 es el tipo de cañería que, por ejemplo, hay tablas que en base a la cantidad de conductores que pasan por una cañería se especifica RS16 vendría a ser el diámetro de la cañería, pero el nombre técnico es una especificación. Por ejemplo, acá me faltó agregarle acá cuántos conductores pasarían siempre que pasan de ambiente a ambiente. Por ejemplo, yo acá necesito alimentar este ambiente, entonces ¿cuántos van a pasar? Van a pasar todos. A ver, alguno que hable para ver si lo escucho bien ahora. Hola, profe. No sé por qué no lo escucho. ¿Se escucha? ¿No se escucha nada? ¿Escucho poco? No sé. Profe. ¿Todos ven ahí?
No, El TP5 sería este que le mandamos, TP5, donde estos lo van a separar en base a lo que es su proyecto. Por ejemplo, esto es nosotros como tenemos distribuido en el taller. Tenemos arriba todo lo que es iluminación, en el medio todo lo que es llave de punto o toma corriente, y abajo utilizamos. Entonces, para que tengan una idea, supónganse que una forma de practicar lo que haríamos allá en el tablero. Por ejemplo, nosotros lo hicimos en base al nuestro, ¿no? Tenemos tres bocas de iluminación. Acá, sala de estar, vamos a tener 3 bocas de iluminación. Y tenemos 4 tomacorrientes. Entonces, vamos a tener 1, 2, 3, 4 tomacorrientes y las 2 llaves de punto. Entonces acá vamos a poner una llave de punto A, y acá ustedes van a especificar, por ejemplo, cuántos conductores van a pasar por esta cañería. Esto es como lo haríamos allá ayer, ¿no? Presentamos por ahí la práctica. Entonces, acá si ustedes tienen que hacerlo, ¿no? Por esta cañería van a pasar lo que son los 2 circuitos. Entonces van a pasar 2 conductores de 2,5 más 2 conductores de 1,5, que es para lo que es la llave de punto y el tierra. Y acá abajo ustedes le van a especificar cuáles conductores van. Entonces van a ir fase y neutro, referido al circuito de iluminación, y el fase neutro referido al circuito de toma corriente. Entonces lo van a ir haciendo así. Esto era el trabajo por punto número 5, el DP número 5. Y una vez que terminen el circuito, entonces van a especificar, van a marcar con una línea punteada. Después siguen los distintos ambientes, por ejemplo la cocina, el baño. Acá teníamos el pasillo, el dormitorio, el balcón y el dormitorio 2. Nosotros lo que hicimos, se lo mandamos un PDF para que ustedes tengan que añadirle los valores acá. O sea, lo pueden imprimir y añadir los valores, o si no, del mismo PDF ir modificando los valores. ¿Lo descargaron del plano o se lo vuelvo a enviar a WhatsApp? Está. Genial. Bueno, lo envío de nuevo a WhatsApp. ¿Quieren que le envíe este también? Este donde está especificado acá, el 2x2,5, para que ustedes tengan una idea de cómo hacerlo. Buenísimo. Entonces ahora se lo termino la reunión y se los envío. ¿Alguna duda más tenían? Por ejemplo, bueno, vamos a la sala estar y comer.
Sí, ahora lo que vamos a hacer, Luis, le vamos a enviar, vieron el informe completo el que nosotros hicimos en base al proyecto que utilizamos como ejemplo. Entonces, ustedes agarran, van a ver su proyecto y van a ir leyendo de ahí. Entonces, a ver qué me faltó. Ni lo completan. Si tienen dudas, o sea, si les surge más dudas referido a eso, ahí sí, si quiere hacemos un zoom aparte y le sacamos la duda. ¿Algo más? Entonces, por ejemplo, bueno, acá vamos a tener, como ejemplo, van a tener que acá entran 4 conductores más el tierra. Va a entrar 2 de 2,5. Acá, ¿cuáles van a ser? Van a ser fase y neutro de circuito de iluminación y fase y neutro de circuito de toma corriente más el tierra. Vamos a copiar todo esto y lo vamos a ir modificando. ¿Les parece que hagamos el sal estar el comedor o otro? Entonces, acá van a venir. Acá supónganse que tengan una llave de punto, van a ver. Ustedes van a usar las letras para designar. Acá suponemos que acá tenemos dos llaves de un punto, o una llave de un punto que enciende estas dos. Entonces, acá vamos a tener que esto es una luminaria, como habíamos designado acá. Entonces, acá vamos a tener una llave de punto y acá una llave de punto. Y acá vamos a tener el tomacorriente. Entonces, en el tomacorriente, ¿qué van a pasar? Van a pasar solamente el fase y neutro referido al tomacorriente. Entonces, van a pasar dos conductores de 2,5.
Entonces acá ustedes lo que van a tener que hacer es esto. Van a ir, acá van a pasar de 2,5, de 2,5, de 2,5 y así en todos, porque van a tener toma corriente en todos. Van a ponerlo acá únicamente cuando tengan toma corriente acá, ¿entienden? Pero si no, no van a poner nada. Entonces acá voy a tener mi llave de punto, te lo borro. Van a poner esto solamente por donde pasen conductores. Por ejemplo, acá van a pasar y acá van a pasar. Entonces, ahí ponen. Dependiendo, acá va a ir fase y neutro y el retorno van a ir. ¿Entienden? ¿O? ¿Me entienden? O se lo copio y pego. Por ejemplo, acá en esta parte van a tener solamente iluminación. Este se lo mando como ejemplo. Entonces ahí tendrían lo que sería esta habitación. Entonces van a tener, acá sería un toma corriente, ustedes ponen la simbología del toma corriente. Y acá va a tener otro toma, van a tener 1, 2, 3, 4 tomacorrientes. Acá no va a ir nada. Acá tampoco, porque me miran de acá. Si quieren ustedes para confundirse, esto lo borran. Pero ahí se fijan ustedes. Y acá van a tener, solamente acá van a pasar los... Acá está faltando alguno.
¿Alguno tiene más dudas? No. Acá va a ir el fase y el retorno. Acá se va a conectar el neutro y el retorno. Acá se va a conectar el neutro y el retorno. Y acá se va a conectar el neutro y el retorno. El fase es porque este fase va a ser el que continúe por la cañería. El fase viene por acá y baja por acá. Y se conecta allá en un punto. ¿Ahí entienden? Si lo entienden, les paso este ejemplo y ya estaría. Y tienen que hacer lo que es el TP5 y el proyecto. Empiecen a hacer y si tienen alguna duda, me avisan. Yo les paso esto, como lo hicimos acá. Vamos a ponerle... Esto es como ejemplo, ¿no? Ustedes le van a poner el simbolito de la llave de punto. ¿Entienden, chicos? ¿Entienden? No. Después lo ven y nos dicen al profe, a mí o a Briamonte, nos consultan por el WhatsApp y le contestamos. Hasta ahí estaría. Ahora le envío todo al WhatsApp, así que ahí finalizamos la reunión. Está, buenísimo. Cualquier cosa nos escriben, chicos, lo estamos viendo. El TP5 ya se tendría que haber entregado hace rato, igual que el proyecto. Ahí los chicos lo fueron haciendo y nos iban consultando. Pero tendría que haberse entregado antes del TP, que comencemos con el TP número 5. Que anden bien, chicos, nos vemos. Ante cualquier consulta nos escriben. Nos pueden escribir por privado, igual no pasa nada.